Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Recuerden que seguimos allí leyendo este libro maravilloso del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos ahora para iniciar el capítulo 14, leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro clave importante de cómo fue la primera comunidad cristiana, cómo actuaban, qué decían, y de estas primeras misiones estamos ahora del apóstol San Pablo. Capítulo 14, habíamos quedado en ese versículo maravilloso con el que terminaba el capítulo 13, versículo 52, a pesar de la persecución, de la rabia que les ocasionaba a los judíos el anuncio de Bernabé y de Saulo, que es el mismo Pablo, pues ellos quedaban muy contentos al anunciar la palabra de Dios. Ellos quedaban llenos de gozo y Espíritu Santo y del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y lo hacemos con reverencia, con respeto, lo hacemos también con mucha confianza en Dios y lo hacemos para cumplirla, para que nos ilumine nuestra vida, eso causa gozo. Gozo en medio de la desesperación, gozo en medio de la tristeza, gozo en medio y tranquilidad de la persecución. Capítulo 14 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En Iconio ocurrió lo mismo. Pablo y Bernabé entraron en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que un gran número de judíos y griegos abrazaron la fe. Pero entonces los judíos que se negaron a creer excitaron y envenenaron los ánimos de los paganos contra los hermanos. Nunca falta la gente envidiosa y la gente que envenena a los demás contra uno. Esos que son envenenados ni siquiera lo conocen a uno, sino que se dejan llevar por tantos comentarios, se dejan llevar por tanto veneno, y ellos terminan envenenados también contra muchas personas que no son lo que otros envidiosos han sembrado en su mente y en su corazón. Lo mismo le pasó a Bernabé y a Pablo. Versículo 3. Con todo permanecieron allí un buen número de días, sin embargo eran perseverantes. Predicaban sin miedo, confiados en el Señor, que confirmaba este anuncio de su gracia con las señales milagrosas y los prodigios que les concedía realizar. La misma palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo, nos fortalece y nos invita a perseverar, entusiasmados, sabiéndonos acompañados por el Espíritu Santo y por su luz. Versículo 4, estamos en el capítulo 14. La población de la ciudad se dividió, unos a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles. Un grupo compuesto de paganos y judíos, con sus jefes al frente, se preparó para ultrajar y apedrear a los apóstoles. Ellos, al enterarse, huyeron a la provincia de Licaonia, a las ciudades de Listra, Derbe y alrededores, donde se quedaron evangelizando. Eran corridos, perseguidos, apedreados, pero ellos seguían animados anunciando la palabra de Dios. Fueron perseverantes en el anuncio de Jesucristo. Esto tiene que pasar también con nosotros. Tal vez no somos apedreados, pero muchas veces el desánimo, la pereza, la decepción, podemos decepcionarnos unos a otros, hace que en nosotros mengue el entusiasmo por la palabra de Dios. Pero recuerden que nosotros los hombres nos defraudamos unos a otros, menos Jesucristo, y anunciamos y hacemos las cosas y debemos hacerlas por Jesucristo, no por otro hombre. Versículo 8. Había en Listra un hombre tullido que se veía sentado y con los pies cruzados. Era inválido de nacimiento y nunca había podido caminar. Un día, como escuchaba el discurso de Pablo, fijó en él su mirada y vio que aquel hombre tenía fe para ser sanado. La fe, la confianza en Dios, nos permite ver en nosotros sus obras, sus milagros.
Le dijo entonces en voz alta: levántate y ponte derecho sobre tus pies. El hombre se incorporó y empezó a andar. Esto es fruto de la fe. Si nosotros confiamos y tenemos fe en Dios, veremos lo que son los milagros y las maravillas en nosotros. Versículo 11. Al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en lengua de Licaonia: los dioses han venido a nosotros en forma de hombres. Según ellos, Bernabé era Zeus y Pablo Hermes. Imagínense ustedes hasta donde llega a veces nuestra confusión, nuestra ignorancia, en darle atribuciones a un hombre que le corresponden a Dios o a los dioses. En este caso, entendamos la historia y la filosofía y entendamos la manera de vivir y las creencias de este pueblo, de estos griegos. Porque era el que hablaba, por eso le decían que Hermes era Pablo, el dios Hermes, porque era el que hablaba. Versículo 3. Incluso el sacerdote del templo de Zeus, que estaba fuera de la ciudad, trajo hasta las puertas de la misma toros y guirnaldas, y de acuerdo con la gente quiso ofrecerle un sacrificio incluso a Pablo. Al escuchar esto, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos para manifestar su indignación y se lanzaron en medio de la gente gritando: amigos, ¿qué hacen? Nosotros somos humanos y mortales como ustedes, y acabamos de decirles que se deben abandonar estas cosas que no sirven y volverse al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Fíjense que a pesar de que la gente trataba a Bernabé y a Pablo como dioses, creían que eran estos dioses del Olimpo, pues Pablo inmediatamente los corrige con fuerza y les dice: no, señor, nosotros somos humanos y mortales como ustedes. No podemos atribuirnos funciones de dioses, somos humanos. Y más bien los invitó con fuerza a que dejaran ese tipo de creencia, pues había un solo Dios, el Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Versículo 16. Él permitió en las generaciones pasadas que cada nación siguiera su propio camino. Un Dios de libertad, un Dios que respeta la libertad. Versículo 17. Pero no por eso dejó de manifestarse, pues continuamente derramaba sus bendiciones. Él es quien desde el cielo les da las lluvias y los frutos a su tiempo, dando el alimento y llenando los corazones de la alegría. La palabra de Dios nos orienta y nos aclara toda aquella tergiversación que tenemos, o cuando tergiversamos la palabra de Dios, cuando nos confundimos, tergiversamos el verdadero conocimiento que nos da la palabra de un solo Dios. Hay un solo Dios. Los otros dioses no son los dueños de la vida, no son los que dan las lluvias, no son los que dan el alimento, no son los que dan los frutos. Es el que nos llena el corazón de la alegría. Versículo 18. Aún con estas palabras difícilmente consiguieron que el pueblo no les ofreciera un sacrificio y que volvieran cada uno a su casa. El pueblo quería ofrecerle sacrificio a Pablo y Bernabé, como nosotros también queremos ofrecer sacrificio a otro tipo de dioses y no a nuestro Dios real y verdadero, que el único sacrificio que quiere es que cambiemos y seamos mejores y que nos convirtamos. Versículo 19. Se quedaron allí algún tiempo enseñando. Luego llegaron unos judíos de Antioquía e Iconio y hablaron con mucha seguridad, afirmando que no había nada de verdadero en aquella predicación, sino que todo era una mentira en Pablo, en Bernabé. Persuadieron a la gente a que le dieran la espalda y al final apedrearon a Pablo. Después lo arrastraron fuera de la ciudad, convencidos de que ya estaba muerto. Pero sus discípulos se juntaron en torno a él y se levantó. Entró en la ciudad y al día siguiente marchó con Bernabé para Derbe. Nada podía derrotar a Pablo, nada podía acabar con su entusiasmo y con su fuerza, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Después de haber evangelizado esa ciudad donde hicieron muchos discípulos, regresaron de nuevo a Listra y de allí fueron a Iconio y Antioquía. A su paso animaban a los discípulos y los invitaban a perseverar en la fe
y les decía: es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. Todavía nosotros dudamos de todo lo que nos pasa en medio de la pandemia y en medio de tantos obstáculos. ¿Dudamos acaso de Dios y dudamos acaso que Él nos quiere en su reino? Pablo dice aquí muy importante: es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia les hacían designar presbíteros y después de orar y ayunar los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron la provincia de Pisidia y llegaron a la de Panfilia. Predicaron la palabra en Perge y bajaron después a Atalía. Allí se embarcaron para volver a Antioquía, de donde habían partido encomendados a la gracia de Dios para la obra que acababan de realizar. Ya iban entonces de regreso a Antioquía, desde donde comenzó esto en el capítulo 13, y estamos finalizando el capítulo 14. A su llegada reunieron a la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los pueblos paganos. Permanecieron allí bastante tiempo con los discípulos. Entonces dijeron allí, versículos 27 y 28, todo lo que Dios había hecho por medio de ellos lo contaron y cómo había abierto las puertas de la fe a los pueblos paganos. Permanecieron allí bastante tiempo con los discípulos. Hermanos, es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.